Estamos hablando de la problemática de la centralización. Después que estaban diversificadas todas las tomas y los conceptos del catastro, la distribución catastral, los costos, etcétera, etcétera, la ley simplemente genera como una especie de embudo, estábamos comentando, y todo va a pasar por una sola toma de decisión. ¿Cómo ha venido afectando eso al negocio del arrendamiento? Bueno, habría que recordar que anteriormente, ratifico, habían 335 oficinas de inquilinato a nivel municipal que fijaban los cánones de arrendamiento. Evidentemente, eso más 500 tribunales de municipios que hay aproximadamente a nivel nacional manejaban toda la materia inquilinaria, tanto en conflictos como la parte de fijación de cánones de arrendamiento. Esto se centralizó en la Superintendencia de Arrendamiento, que aunque haga un esfuerzo en modernizar, en mejorar el personal, evidentemente no va a cubrir la demanda de procedimientos y conflictos. Hay cerca de 40.000 juicios a nivel nacional. 40.000 juicios. Juicios inquilinarios. O sea, la mayoría de los juicios en Venezuela en materia civil son de inquilinato. Entonces, esos 45.000 juicios, más cerca de 11.000 procedimientos administrativos que pueden estar en esa superintendencia, evidentemente hace una masa de 50.000 procedimientos. La superintendente recientemente declaró que se habían resuelto 60 casos. ¿De 50.000? Es que sí, de 50.000. A nosotros nos parece una cifra que no es para mostrar de manera orgullosa, porque claro, hay muchísimos conflictos que después tienen que desencadenar ahí. El gran problema existe en la dotación del refugio. Después que el propietario acude a la superintendencia de arrendamiento, va a tribunales, un procedimiento que puede durar 2, 3 años o 4 años, dependiendo del tribunal, y después tiene que volver a la superintendencia para solicitarle al ministro que le otorgue un refugio a este inquilino que está obligado a salir. Evidentemente, según las mismas declaraciones, nada más se han otorgado 2 refugios y los demás inquilinos se han ido voluntariamente. El tema está en que se estranca la rueda, se genera una situación de injusticia general para los propietarios, donde hasta que no se dote el refugio no se imparte justicia correctamente. Y esa inseguridad jurídica es la que genera una escasez de oferta como la que estamos viendo actualmente. Sin embargo, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda ahora es posible desalojar a un inquilino en un lapso de 5 a 6 meses, en teoría. Es decir, si alguien tiene un inquilino que no paga, ¿tiene que esperar casi medio año para desalojarlo? Bueno, en realidad, ratifico, hay 2 procedimientos. El administrativo, que pudiera durar 6 meses, pero después tiene que ir el propietario a los tribunales. Entonces no es solo la superintendencia no tiene la facultad de desalojar, tiene que venir una sentencia, el tribunal ejecutarla con la dotación del refugio que provee el Ministerio de Vivienda. Otro tema que nos preocupa es el tema de las consignaciones. Desde el año 2011 están represadas en el Tribunal de Consignaciones de Caracas cerca de 35.000 expedientes que no se les han otorgado a los propietarios su dinero que tienen depositado en este tribunal. Hacemos un llamado público al Tribunal Supremo de Justicia para que libere estos fondos, ya que muchos propietarios de la clase media, gente de tercera edad, está esperando por ese dinero, que es su dinero y está represado ya desde hace más de 2 años. Señor Roberto, nuestra compañera Carolina Pereira está manejando en este momento nuestra comunidad de Twitter, @primerapágina, y me imagino que debe tener muchísimas preguntas. Adelante, Carolina, te escuchamos. Así es, hay muchísimas preguntas de todos nuestros televidentes, pero primero creemos sensato aclarar que también para este programa Primera Página está invitado el diputado Tito Oviedo, que por diferentes razones que en este momento desconocemos, no pudo asistir al programa el día de hoy. Comparto la participación de los televidentes en relación a este tema del arrendamiento, el alquiler de las viviendas. Mónica del Carmen nos dice, el gobierno pone sus complejos ideológicos por encima de las necesidades del país. Por culpa de la ley ya no hay oferta de viviendas en alquileres. ¿Usted considera que es así? Bueno, evidentemente ratifico. El día de ayer en los diarios del área metropolitana salieron solo 17 inmuebles en oferta para una ciudad de 3 millones de habitantes. Lo que se necesita generar es confianza en los propietarios para poner sus inmuebles en arrendamiento. La oferta es prácticamente residual, muy insignificante para el problema de la vivienda, y vemos cómo el venezolano actualmente está sometido a prácticamente una misión imposible para conseguir inmuebles en alquiler, para comprar, ya que los créditos de política habitacional no cubren los costos de los inmuebles, y el tema de la misión vivienda, que el año pasado llegó al 52% de la oferta. Lo que nosotros pensamos es que el Gobierno Nacional, la Asamblea Nacional, debe reformar esta ley, crear un instrumento justo que genere confianza y justicia para ambas partes, y posteriormente también
modificar estas políticas restrictivas para que el propietario obtenga un beneficio por su inversión, por años de trabajo, no solo en la parte de vivienda, sino en la de locales comerciales, donde el 90% de los propietarios no están en centros comerciales, son propietarios individuales, familias que invirtieron también en un inmueble comercial. Entonces, lo que debe salir del gobierno nacional es sensatez para modificar estas leyes, crear justicia para ambas partes y que se genere de nuevo una robusta oferta de inmuebles a nivel nacional. Jesús Eduardo Jaime también nos dice, el alquiler es un negocio inescrupuloso para algunos dueños de inmuebles que explotan la necesidad y la ley es para cumplir. Disculpe, no sé yo la... Le reitero otra vez la pregunta. Jesús Eduardo Jaime nos dice, el alquiler es un negocio inescrupuloso para algunos dueños de inmuebles que explotan la necesidad y la ley es para cumplir. ¿Qué le responde? Bueno, el arrendamiento es una actividad lícita. Si alguien se excede, para eso debe estar una ley, pero la ley debe regular a unos parámetros que sean justos para ambas partes. Vemos en la actualidad que, por ejemplo, una propiedad que la superintendencia la evalúe en 500.000 bolívares, la renta mensual es de 2.000 bolívares, cuando el promedio en cualquier edificio de condominio ronda los 500 bolívares. ¿Cómo puede una persona vivir o obtener una ganancia justa si prácticamente se le van todos los costos el alquiler que recibe? Entonces, tiene que haber unos parámetros justos para evaluar y justicia para que con procedimientos breves, con procedimientos en los tribunales que lleven a justicia para las dos partes, es que podemos generar confianza de nuevo. Por eso hacemos el llamado al gobierno nacional a que fije los nuevos parámetros, el nuevo valor por metro cuadrado que está rezagado de hace 6 meses para que modifique la ley de arrendamiento. Ya se sabe por lo que ha planteado que entonces el espíritu de esta ley sería solamente defender al inquilino. ¿Cuál es la propuesta de la institución que usted preside para no solamente hacer el llamado al gobierno, sino hacer una propuesta para que proteja también al arrendatario? Bueno, al propietario. Nosotros hemos hecho ya propuestas a la Asamblea Nacional. También hemos introducido cerca de 5 recursos contra varios artículos inconstitucionales que se encuentran en esta ley. Y esperamos que el TCJ sentencie y que la Asamblea Nacional vuelva a llevar a agenda la reforma de la ley de arrendamiento de vivienda para generar justicia, para generar sobre todo oferta para la familia venezolana. Vemos cómo es prácticamente una misión imposible conseguir un inmueble en alquiler y comprar en la actualidad y conseguir un inmueble o una vivienda de la misión vivienda. Entonces vemos que si no se reforma y el Estado y el gobierno no entiende que este tipo de problemas habitacionales afectan a todo el colectivo, que no es un problema político, hasta que eso no se entienda, no vamos a ver otra vez construcción de vivienda por parte del sector privado, no vamos a ver alquileres y no vamos a ver ofertas de vivienda en venta, que también actualmente está deprimida. Tenemos nuevamente a Carolina con más preguntas de nuestra comunidad de Twitter, @primerapágina. Adelante, Carolina. Así es, Gonzalo Vallejo nos dice, la ley en teoría contempla desalojos, sin embargo es usada como escudo por quienes han invadido edificios. ¿Eso es así? Bueno, es bueno recordar que el tema de la invasión ya es un tema penal regido por el Código Penal. Nosotros en el año 2005 hicimos las propuestas que se aprobaron afortunadamente en la Asamblea Nacional estipulando el delito de invasión, pero vemos situaciones en Caracas como la de que existen 157 edificios, más de 5.000 viviendas invadidas y no se ha procedido por parte de la Fiscalía a imputar a estas personas y por ende los tribunales penales no han ordenado los desalojos de esta propiedad. Entonces, mientras no se ejecuten las leyes, así esté vigente, vemos que el país va a haber desconfianza en la inversión como el tema de las invasiones. Aunque ha habido evidentemente una reducción de invasiones en los últimos meses, vemos que las invasiones procuradas o ejecutadas en los años anteriores no se han desalojado. Entonces, mientras no exista pago de expropiaciones, porque también vemos cómo no se han pagado la inmensa mayoría de los terrenos que fueron expropiados el año pasado y el antepasado para la construcción de la misión vivienda, mientras no haya indemnización de expropiaciones, mientras no haya desalojo de invasiones y reformas de estas leyes, no vamos a ver una Venezuela próspera donde haya abundancia de vivienda para todos. Nos dice, seguimos con la participación de nuestro público y dice, ¿qué pasa con los inquilinos con más de 20 años de residencia en el inmueble?
Bueno, en realidad no hay un criterio donde después de 20 años tenga más derechos que otro. Esta es una ley que prácticamente al inquilino le da una facultad, los mismos derechos a una persona que está entrando nueva como una persona que tiene más de 20 años. Lo que sí podría haber son algunos descuentos a la hora de vender una propiedad. Vemos que se ha prometido desde el año 2006 otorgarle la propiedad de los edificios de vieja data, sobre todo en las principales ciudades del país, y eso no se ha materializado, principalmente porque los mismos registros inmobiliarios y las mismas oficinas de ingeniería no han acatado la ley en cuanto a flexibilizar los trámites de propiedad horizontal para estos edificios de vieja data. Entonces vemos que el juego también está trancado allí. El gobierno nacional ha tratado de impulsar la compra sin ningún éxito de este tipo de edificios, pero la traba principal es que está en que el mismo Estado no flexibiliza los trámites de propiedad horizontal y por ende este tipo de edificios viejos no se transforma, no se divide y no pueden ser comprados por los inquilinos. Señor Roberto, ya para finalizar esta conversación, en este marco contextual que se está viviendo en el país y con la aplicación de la ley como está, ¿cuál es el futuro o el porvenir que se avecina o que le espera al alquiler, a las personas que quieren alquilar o que desean y al inquilino? O sea, ¿hacia dónde vamos con todo esto? Bueno, el futuro depende de la Asamblea Nacional y del Gobierno Nacional. Cuando haya una modificación de estas leyes, de estas políticas extremadamente restrictivas, no va a haber un cambio. Entonces, por eso nuestro llamado permanente es a las autoridades a que modifiquen la ley de arrendamiento, es un instrumento justo para todas las partes y para que se flexibilicen todas estas restricciones que han venido a llevar la oferta a una oferta insignificante a nivel nacional. Necesitamos, los venezolanos, el pueblo necesita viviendas en alquiler, necesita viviendas en compra y mientras no haya políticas que respeten la propiedad privada y fomenten la inversión, lamentablemente no se va a cubrir el gran déficit habitacional que ha aumentado en los últimos años.